Bueno, me presento, soy el profesor Álvarez de Práctica Hospitalaria 2. Este es el recurso que nos habían pedido que hagamos, ¿sí? Les voy a hablar de laboratorio radiológico. El laboratorio, siempre que hablemos de laboratorio, lo primero que uno tiene que hacer hincapié son los conceptos básicos de qué vamos a hablar, ¿sí? Como una manera introductoria hice este recurso multimedia. Bien, cuando hablamos de tipos de energía, ¿sí? Nos referimos al DAS como sistema de adquisición de datos. En este caso lo que vamos a decir es la fuente. Cuando hablamos de radiología, acá superior derecho, radiología, la fuente son los rayos X. Acá abajo, cuando hablamos de medicina nuclear, sí, la fuente a lo que nos damos, a lo que digamos nos referimos, sería la radiación gamma. En su margen inferior izquierdo, cuando hablamos de resonancia magnética nuclear, la fuente de lo que estamos hablando son radiofrecuencias y campos magnéticos. Y finalmente en tomografía, cuando hablamos de DAS o tipo de fuente, nos referimos a rayos X. Notarán que los dos superiores, digamos, tomografía y radiología, ocupan la misma fuente, pero son especialidades muy diferentes, ¿sí? Los pasos para la adquisición de la imagen. La primera parte sería la recepción del paciente, recibir el pedido. La siguiente sería el GIS, toda la parte de carga de información del hospital, digamos. Si tiene algún tipo de historia clínica, qué médico pide, qué solicita, el técnico que lo va a realizar, ¿sí? La petición del estudio es la carga, uno dice la placa que se solicita, una RX de tórax, por ejemplo, ¿sí? Vamos hacia lo que es el RIS. El RIS es la parte que depende del técnico, ¿sí? La de la producción de la imagen. Acá tenemos la adquisición, que sería cuando nosotros hacemos la bioproducción de imágenes. Finalmente a eso va una digitalización, tenemos que digitalizar esa imagen que es analógica, la volvemos hacia una matriz que contiene píxeles y voxeles. De acá va a lo que es la realización de un informe médico, ¿sí? Finalmente todo eso se vuelca en un pack, hablamos de un paquete, ¿sí? Está todo sellado y finalmente cuando uno lo envía a un servidor, ahí estamos hablando de un DICOM, ¿sí? Entonces, básicamente los pasos para adquisición de una imagen, estamos hablando de GIS, de RIS y de PAC, ¿sí? GIS es la parte de información hospitalaria, RIS es la parte que involucra al técnico y PAC sería cuando ya se produjo todo y se cierra el paquete, por así llamarlo. Bien, esta es la segunda parte, sería la parte que continúa la primera, entonces esta sería una breve introducción.
Bien. Eh, Tomando entonces lo que sería el GIS, que era lo que estuvimos hablando en ese cuadro conceptual, el GIS básicamente es la recepción. Recibir al paciente, si tiene una historia clínica ya abierta en ese lugar, la solicitud, que es lo que nos están pidiendo, por ejemplo, una RX de tórax, y finalmente fijarse si, por ejemplo, el paciente ya tiene placas anteriores, de manera de sumarlo a esa misma historia clínica. La recepción del paciente, ¿sí? Esta es una parte importante porque acá es donde uno recaba la mayor cantidad de información, ¿sí? Por ejemplo, siempre que hablamos de una RX de tórax, le hablo de esto porque es la más básica, ¿sí? Un paciente, por lo general, cuando viene con un traumatismo de tórax, lo primero que nos refiere es una RX de tórax frente, siendo que todos los técnicos sabemos que muchas veces ese tipo de estudios no brinda toda la información, ¿sí? Entonces, basándonos en tres preguntas básicas que son el cómo, el dónde y el cuándo, ¿sí? Nosotros sabemos o podemos decir que tal vez no estuvo bien solicitado y podríamos llegar, se conversa con el jefe de servicio, si no le parece mejor realizar otra proyección. ¿Cómo es esto? El cómo, el mecanismo de la lesión. No es lo mismo decir yo estuve jugando al fútbol y me dieron un codazo a estuve mudando una cama y me golpeé con el marco, con el borde de la cama. Por ejemplo, ¿sí? El mecanismo de la lesión modifica muchísimo lo que uno va a realizar. ¿Cuándo? El tiempo, en este caso es muy importante. No es lo mismo el paciente que viene y me dice, ¿qué le pasó? Mire, me caí acá hace 2 horas. ¿Sí? El mecanismo de acción está, el tiempo, digamos, el tiempo de producción de la lesión, es muy importante en este caso, porque siempre hablando de lo que es una lesión costal, ¿sí? Si el paciente se lastimó hace 2 horas, lo ideal podría ser inclusive hacerle una oblicua anterior, por ejemplo, ¿sí? Estoy tirando simplemente. Ahora, si el paciente viene y me dice, yo me caí hace 2 semanas, el mecanismo de la acción por la fisiopatología ya me está diciendo que háganle una placa de RX de frente, simplemente porque lo más probable es que ya esté soldado ese hueso, ¿sí? El mismo mecanismo de la lesión, el mismo mecanismo del cuerpo, hace que esa proyección ya sea obsoleta. Por lo tanto, una RX de frente estaría más que ideal. Y finalmente el dónde, el lugar de la lesión, ¿sí? Acuérdense que acá vienen problemas. Nosotros estamos trabajando con una imagen, ¿sí? En 2 dimensiones, alto y ancho, ¿sí? Siendo que lo que yo voy a realizar, o al paciente que le voy a realizar, es una imagen en 3 dimensiones, ¿sí? Tiene un alto, un ancho y una profundidad. La profundidad, nosotros lo que hacemos es, vamos a hacer el par radiográfico, es el frente y el perfil. En este caso no, porque me están pidiendo uno solo. Entonces tengo que pensar cómo puedo producir la mejor bioimagen diagnóstica. ¿Cómo es esto? ¿Dónde? Si el paciente refiere un golpe en la región anterior del tórax, por ejemplo, para esternal, bueno, bien, una RX tórax frente estaría más que ideal. Ahora, si mi paciente me refiere una lesión a la altura del tercer o cuarto espacio intercostal, línea axilar anterior, bien, caballeros, usemos lo más ideal, una oblicua, ¿sí? Entonces, ¿vieron por qué es tan importante muchas veces esa pequeña conversación que uno tiene con el paciente? A veces hace que produzcamos una mejor bioimagen. El ingreso, ¿sí? Esto ya es el RIS. Esta es la parte con la que todos deben estar familiarizados, la preparación del paciente, ¿sí? Uno siempre tiene que explicar el procedimiento. ¿Por qué decimos esto? Esto es muy, muy importante. Cuando un paciente ve a un profesional de blanco, es como que ya le sube la presión, se pone nervioso, y cuando ingresa al servicio, vieron que nuestros servicios son muy estériles, no hay una planta, no es que tenemos muchas luces, es como un lugar tétrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre está el paciente y nosotros. Entonces, explicar el procedimiento, decir que esto no va a producir ningún daño. Siempre uno hace la broma de somos lo más bueno de la medicina porque esto no duele ni nada por el estilo, ¿sí? La siguiente parte es invitar que se cambie, sería siempre hablando de RX de tórax, que se requiere todo objeto metálico porque por la densidad que va a tener no nos va a servir esa imagen diagnóstica, ¿no? Y entregar una bata es cuidar el pudor del paciente, ¿sí? Esto es muy importante, el paciente siempre tiene que venir al servicio con una bata. De manera que a veces suele tener una remera con algo de metal, ve que porque era importante darle una bata, más allá del pudor.
El sistema DAS. Siempre cuando estamos hablando de DAS como fuente, ¿sí? Como sistema de adquisición de datos como fuente, ¿sí? En este caso la fuente es el tubo de rayos X. Si hablamos de tipo de energía sería rayos X, ¿sí? El buquimural es ese artefacto que uno suele ver que está adherido a la pared, que tiene una bandeja donde colocan el receptor de imagen. Anteriormente decíamos chasis, no son más chasis, acuérdense, estamos hablando de RI, receptores de imágenes, ¿sí? Son receptores, podríamos decir, cuadrados de plástico en los que están protegidos los chasis de fósforo, ¿sí? Esto es de vuelta una pequeña infografía de lo que estamos hablando cuando decimos sistema DAS. Bien, Daiko, llegamos a la parte de radiología digital, ¿sí? De vuelta, adquisición de datos, el receptor de imagen, el RI, ¿sí? Lo que estamos viendo ahí es un Potter Booking mural, ¿sí? Donde va el receptor de imagen, el paciente va a apoyar sobre esa imagen. Van a ver sobre su margen derecho que habla del cuerpo opaco. ¿Qué es un cuerpo opaco? Un cuerpo opaco básicamente es cualquier objeto que produzca una resistencia al pasaje de los rayos X. Lo que va a hacer esa radiación directa es impactar el cuerpo opaco y según la densidad de los órganos que vaya a atravesar, la radiación que emerja de él va a ser radiación atenuada o radiación de imagen. Decimos esto porque es la que lleva toda la información, ¿sí? A manera de que les quede, digamos, elegí esta imagen como un cuerpo opaco, ¿sí? Notarán que es un sujeto, una persona de tez morena, ¿sí? Elegí esto porque es una manera de romper un poquitito una clase. Vieron que a veces el docente habla y como que uno se siente tiene vergüenza, por ejemplo, de hablar. Y cuando una imagen así es como que uno rompe esa monotonía, una risa, es como que se empiezan a soltar, y aunque ustedes no crean, eso hace que el alumno pierda ese miedo hacia el docente y comience a preguntar, ¿sí? O sea, es un recurso importantísimo. Yo en prácticamente todas mis clases siempre lo involucro de manera que los alumnos se sientan un poquitito, aparte de una manera de romper esa monotonía, digamos, veníamos muy lineal, hay que romper a veces un poquito, ¿sí? Subir, bajar el tono de la voz de manera que uno llama la atención, porque si no, una clase muy bla 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 y se vuelve muy aburrido, ¿sí? Bien, perdón por haber empleado tanto, pero básicamente esto es lo que es un cuerpo opaco, ¿sí? Ahora van a ver que con un poquito de gracia, ¿sí? Les quedó lo que es un cuerpo opaco. Bien, RIS. Lo que es el RIS es la parte importante, la parte nuestra, la parte del técnico, ¿sí? Estamos hablando de la radiación primaria, que es la que sale del tubo, la radiación incidente, que es la que impacta al objeto. Esto va a producir un coeficiente lineal de atenuación, ¿sí? Que se va a basar en ¿qué? En la densidad que contengan esos órganos, va a ser la cantidad de energía que va a ir perdiendo, y finalmente esa es la radiación de imagen, ¿sí? El receptor de imágenes, ustedes saben que es una pantalla de fósforo, ¿sí? Es una imagen analógica. Yo tengo que llevarla a un equipo especial que se llama digitalizador, en la que esa imagen va a ser excitada por un láser especial de un color especial, ¿sí? Lo que va a hacer que emita cierta longitud de onda, va a ser leída, y de esa manera algo que es analógico va a pasar a ser digital.
digital estamos hablando de números. ¿Pero qué números? 0 y 1. Estamos hablando de bit, ¿sí? A lo que podríamos decir 0 es blanco, 1 es negro, ¿sí? Y viene la parte importante que es importante que la entendamos, que es el píxel y el voxel. El píxel es el elemento de volumen, de imagen, y el voxel el elemento de volumen. Todo esto, ¿sí?, es para que ustedes se imaginen un cuadrado, ¿sí?, con profundidad. Es como un frente y un perfil. Todo esto está dentro de una matriz. Y la matriz, cuanto mayor cantidad de píxeles y voxeles lo contenga, va a ser mayor la cantidad, la definición que tenga, ¿sí? El RIS-PACK, estamos hablando de la parte del técnico, y PACK ya involucra estar cerrando todo eso, ¿sí? Comenzamos con un GIS, lo recibimos, le hablamos, se hace la carga de datos, RIS, el técnico produce la bioimagen, y cuando vamos hacia lo que es el PACK, es el médico ya realizó el informe, ¿sí? Esto va adosado a la imagen y finalmente eso se guarda en un PACK. En realidad el RIS finaliza cuando nosotros realizamos la imagen, le colocamos todos los datos y el equipo nos pregunta si deseamos imprimirlo. Le ponemos que sí, y aparte nos pregunta si deseamos cerrar el PACK. Siempre quería yo que hay que cerrarlo. ¿Por qué es esto? Porque pueden ir mis compañeros sin querer, puede estar abierto el RIS y lo que puede hacer él es borrarme la imagen sin querer. Al cerrar el PACK no hay ningún problema porque se la puede abrir las veces que uno quiera. Lo que uno no puede hacer es modificar esa imagen, ¿sí? El sistema DICOM, ¿sí? Estamos hablando del sistema DAS, el sistema de adquisición de datos, ¿sí?, como fuente, son los rayos X. Después de esto vienen el cuerpo opaco, que es el sujeto que nosotros vamos a irradiar. El sujeto, ¿sí?, cuando atraviesa los rayos X, ¿sí?, tiene un coeficiente lineal de atenuación. Ese coeficiente lineal de atenuación finalmente va al receptor de imagen, ¿sí?, y ese receptor de imagen lo llevamos a la digitalizadora para producir la conversión de analógica en digital. Esa es la parte que yo le expliqué, ¿sí? Es como que transformamos electricidad en dígitos, en un mapa binario, un mapa de 0 y 1. Ese 0 y 1, ¿sí?, información diagnóstica, es transformada en blancos y negros. Finalmente, a mayor cantidad de blancos y negros, mayor va a ser la calidad. Bien, básicamente los componentes de un sistema DICOM, ¿sí?, estamos hablando de GIS, RIS y PACK. De vuelta, el GIS es la carga de datos, toda la información que nos puede dar del paciente. El RIS, el tipo de fuente de energía, los rayos X, acá involucra al técnico, y los PACK, el informe, la impresión y la visualización, es cerramos, y una vez que nosotros enviamos por internet, eso es DICOM. Un DICOM no puede compartir con otros hospitales. Bien, a modo de finalizar esta imagen, dice: pensé en rendirme, pero vi que alguien seguía mis pasos, ¿sí? Es una frase inspiradora, pero si uno la ve es graciosa porque es un ciclista y le está corriendo un oso. Creo que siempre tendríamos que ocupar este recurso en educación. ¿Por qué digo esto? La educación no tiene por qué ser algo tan estricto, tan serio. La educación, creo yo, si uno lo hace con amor, lo hace con cariño y incluye estos elementos que en realidad creo que ayudan a que le quede, y que una clase sea más amena, que el alumno diga: qué linda clase, fue divertida, no fue aburrida, y pude participar. Deberíamos incluirla siempre. Bien, esta es mi pequeña presentación. Espero que me digan que hice bien, que hice mal, y si hay algo que mejorar. Bien, ahí estamos.